Ok, estaba hablando con el audio apagado. Bien, primeramente, buenas noches. Bueno, seguimos con el curso que ustedes están llevando, que es para auxiliares de enfermería. En este ámbito, en este caso, el día de hoy vamos a dar inicio al módulo correspondiente que, ok. Bueno, primeramente, buenas noches. En este caso, hoy ustedes, como bien les había comentado, están llevando el curso de o para auxiliares de enfermería. Correspondientemente, todo o durante todo el transcurso de van a llevar este curso conmigo. En este caso, bueno, mi nombre es Karina, soy licenciada de enfermería. Correspondientemente a ello, el módulo que vamos a abarcar actualmente es el módulo titulado Higiene, Bioseguridad y Control de Infecciones. Bueno, antes de iniciar el módulo correspondiente, siempre debemos tener en cuenta diversos conceptos. El concepto que vamos a ver actualmente es obviamente el de bioseguridad. Sin embargo, para dar inicio y para dar el concepto previo de bioseguridad, hay que recalcar y recordar algo. Primeramente, bueno, hoy vamos a ver principios básicos de bioseguridad y lo que debemos tener en cuenta en este caso es de que el trabajador de la salud está altamente expuesto a diversos microorganismos patógenos. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el trabajador de la salud en sí está en constante interacción, por decirlo así, con diversos organismos que pueden causarle enfermedades. Y estos se encuentran obviamente en el medio donde labora, pero no solamente en el medio donde labora, sino también a su vez se encuentra dentro. ¿Dentro de qué? De las personas. Por eso decimos, el trabajador de la salud debe asumir que cualquier paciente puede estar infectado por algún agente patógeno. Nuevamente, ¿no? El trabajador de la salud debe asumir que todas las personas en sí tienen alguna patología y por ende son altamente contagiosas, son altamente contaminantes. Ahora, es por ello que nosotros, como personal de salud, ¿qué debemos hacer? Debemos, obviamente, protegernos. Protegernos, en este caso, frente a diversos microorganismos. Microorganismos que nos pueden producir, al fin y al cabo, alguna enfermedad. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar estos microorganismos? Estos microorganismos lo vamos a encontrar en los fluidos en sí. ¿Cuáles son los fluidos? Ustedes me dirán. Chicos, se me logra escuchar adecuadamente? ¿Se me logra escuchar bien? Ok, sí se me logra escuchar, perfecto. Ujú. En este caso, los fluidos son el sudor, bien, bien Sandy. Tendremos la saliva. ¿Qué más? En este caso, por ejemplo, tendremos la orina, tendremos las heces también, parte de, tendremos la sangre.
o el fluido sanguíneo, ¿no? Secreciones, mucosidades, entre otros. Es decir, todo ese conjunto forman parte de los fluidos. Ahora, ¿qué debemos utilizar? Nuevamente, como bien reiteré, los medios adecuados. ¿Para qué? Para protegernos de diversos agentes que pueden producirnos enfermedades y que usualmente se encuentran en los fluidos de las personas netamente. Por eso tenemos que asumir, como reiteré al principio, que toda persona es altamente contaminante o contagiosa. Es decir, que todas las personas pueden tener algún tipo de microorganismos que nos pueden causar alguna enfermedad. Por ejemplo, en este caso, llega una persona, supongamos, llega una persona y se va a realizar algún procedimiento invasivo, como en este caso es una canalización. ¿Saben? O mejor dicho, se le va a colocar algún catéter venoso periférico. ¿Saben lo que es ello primeramente? Ustedes me comentan en el chat. Yo los leo. Ok, como bien les comenté, se van a realizar, una paciente se va a realizar una canalización. Es decir, se le va a colocar un catéter venoso periférico en la vena y por ende se va a realizar lo que es una colocación de algún medicamento determinado. Esa paciente, esa paciente llega al servicio. Nosotros sabemos qué es lo que presenta esa paciente. ¿Ustedes qué creen? Ella llega al servicio porque se le debe colocar un medicamento determinado, pero para ello se va a realizar un procedimiento que se denomina lo que es una canalización en sí. Nosotros sabemos que tiene esa paciente, ¿no, verdad? Por ende, en este caso, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que nosotros vamos a estar expuestos. ¿A qué tipo de fluido en este caso vamos a estar expuestos? Ustedes me van a contestar. Ujú. En este caso, a la sangre, perfecto. Por ende, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Los medios, o en este caso, los medios adecuados para protegernos. En este caso, debemos tener en cuenta nuestros elementos de protección personal o nuestro equipo de protección personal. Haciendo énfasis en qué? En que debemos en este ámbito tener colocado exacto los guantes correspondientes. ¿Para qué? Porque vamos a tener contacto. ¿Contacto con qué? Con fluidos sanguíneos. Como les dije, yo no sé qué tiene esa persona, yo no sé qué tiene ese paciente. Por lo tanto, debo en este ámbito suponer que tiene alguna patología que al fin y al cabo puede, eh, podría transmitirme. Si es que yo, por ejemplo, tengo un contacto directo con lo que es la sangre en sí. Por eso les digo, ¿no? Siempre se debe tener en cuenta que el trabajador de la salud o el o la persona que labora en un ámbito asistencial está altamente o en constante interacción también a su vez, si bien es cierto, con personas, también con microorganismos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué patologías presenta
cada persona en sí. Y tampoco la persona no te va a estar diciendo, así ni bien ingresa, que tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo. Por eso siempre se debe tener en cuenta los elementos de protección personal o el equipo de protección personal correspondiente y también, a su vez, las normas y medidas de bioseguridad. Bien. Bueno, bien saben que dentro de los trabajadores de la salud encontramos, por ejemplo, al auxiliar de enfermería, al técnico de enfermería, a la licenciada, al médico, al tecnólogo, entre otros. Y esas son personas que están nuevamente, como les dije, que tienen un factor de riesgo al fin y al cabo. Bien, con respecto a lo que es enfermedad ocupacional, vamos a a tener en cuenta que una enfermedad ocupacional es una enfermedad que la persona o que el trabajador ha adquirido a consecuencia, en este caso, de la exposición directa a diversos factores. En este caso, chicos, un minuto, por favor. Voy a cerrar la puerta. Bien, como les había comentado con anterioridad, la enfermedad ocupacional es, bueno, valga la redundancia, una patología que ha sido contraída en este ámbito o adquirida por el trabajador en sí y que es una consecuencia directa del trabajo que él realiza. Correspondientemente a ello, es porque esta persona se encuentra expuesta a diversos factores que pueden ser de tipo, factores de riesgo, que pueden ser de tipo, por ejemplo, biológico, que pueden ser de tipo físico, que pueden ser de tipo ergonómico, que pueden ser de tipo químico, entre otros. Es decir, el trabajador está expuesto continuamente, ojo, continuamente dicho, ¿qué quiere decir en este caso? Que tiene una exposición prolongada a diversos factores de riesgo y por ende pueden en este caso llevar a tener una enfermedad de tipo ocupacional. Ahora, como bien les comenté, ¿no? Con respecto a esto, pongámosle de ejemplo, bien, una persona que en el ámbito sanitario, una persona que se encuentra moviendo constantemente, o mejor dicho, el trabajador de la salud, que por ejemplo se encargue de realizar lo que son los cambios posturales de forma constante, pero ojo, no lo va a realizar solamente en un paciente, sino que lo va a realizar en varios pacientes. A su vez, sumado a ello, no tiene, cuando realiza los cambios posturales, no tiene en cuenta su ergonomía, no tiene en cuenta su mecánica corporal
Esto, al fin y al cabo, lo puede conllevar a que la persona en sí pueda posteriormente sufrir de algún tipo de lumbalgias. Ahora, no solamente estamos hablando en este caso de el personal de salud, sino también vamos a tener en cuenta, por ejemplo, las personas que inclusive, ¿no? Trabajan en el ámbito, por ejemplo, en las oficinas en sí. Nuevamente, si bien es cierto, se encuentran frente a alguna computadora, lo más probable es que no tengan una postura adecuada. Por lo tanto, esto también a su vez va a llevar a que se generen problemas al fin y al cabo. Nuevamente, en este ámbito estamos hablando de posibles lumbalgias. Correspondientemente a ello, supongamos el personal de salud que elabora en PCT, o mejor dicho, en el lugar o en un programa donde se atienden a pacientes con tuberculosis. Nuevamente, podrían, en este caso, contraer este tipo de patología. Eso es lo que vamos viendo con respecto a enfermedad ocupacional. Correspondientemente, ¿no? Si la persona, pongámoslo así de ejemplo, tiene una alta carga laboral, igualmente puede en este caso desarrollar algún tipo de síndrome, como por ejemplo es el caso del síndrome de Burnout. De seguro deben haber escuchado de esto, que no es una enfermedad en sí. Sin embargo, ¿qué sucede? Que en este caso se tienen que, bueno, en este caso van a traer consigo diferentes signos y síntomas en la persona. Y se da por el desgaste, la sobrecarga laboral, pero también a su vez por un estrés excesivo, que la persona no va a gestionar de una forma eficaz, de una forma adecuada, debido a que no tiene, por ejemplo, los mecanismos de afrontación suficientes o necesarios. Esto es con respecto a lo que vamos viendo, ¿no? De enfermedades ocupacionales. Bueno, accidente de trabajo. La enfermedad ocupacional es distinta al accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque como le bien les había comentado, la enfermedad ocupacional es básicamente debido o se da debido a una exposición prolongada a diversos factores de riesgo, como les había comentado, ¿no? Factores físicos, biológicos, entre otros. Y son enfermedades que puede tener el trabajador en sí. Ahora, correspondientemente a los accidentes de trabajo, en el accidente de trabajo es más que nada todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en este ámbito, en el trabajador, una lesión orgánica, una perturbación funcional, puede producir también a su vez lo que es la invalidez o lo que es la muerte. En este ámbito, el accidente de trabajo netamente es un suceso repentino que se va a producir en el ámbito laboral. Como por ejemplo, se están realizando lo que es en este caso, bueno, vemos lo que están realizando o que están aplicando una vacuna determinada. Correspondientemente, ¿qué es lo que puede pasar?
La persona puede sacar lo que es, en este caso, la aguja correspondiente y da en este ámbito el hecho de que saca la aguja y como está, viene a ver la otra persona, se distrae y se punciona o se realiza lo que es el famoso pinchazo, ¿no? Una punción, en este caso, en el dedo o alguna parte del cuerpo. A eso ya estaríamos hablando de accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque es un suceso de tipo repentino. Ok. Con respecto a los diferentes factores que favorecen el accidente en el trabajo, uno son las condiciones inseguras y también los actos inseguros. Con respecto, en este caso, a las condiciones inseguras, vamos viendo que son condiciones que se presentan en un establecimiento determinado, ¿no? En este caso, hacemos énfasis que se dan en los lugares de trabajo, en las situaciones físicas, y que obviamente van a incrementar, en este caso, lo que es un riesgo a que ocurra un tipo de accidente laboral. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la falta de orden, la falta de limpieza también a su vez, el manejo de una infraestructura inadecuada, entre otros. Correspondientemente al acto inseguro, nos referimos a a los procedimientos netamente que se dan o en este caso se realizan de una forma inadecuada, ¿no? Por ejemplo, el hecho de reencauchar o en este caso reencapuchar agujas. ¿Qué quiere decir? Que supongamos, bueno, en esta imagen tenemos una jeringa, obviamente, la jeringa está conectada con la aguja correspondiente y en la mano izquierda la persona tiene el capuchón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se coloca independientemente, ¿no? Una inyección o cuando se coloca, en este caso, o cuando se administra un medicamento determinado, ¿cuál es qué es lo que debes tener en cuenta? Que se va a descartar, si bien es cierto, obviamente esto va a depender mucho de la normativa que manejen, se va a descartar en este caso lo que es la jeringa y la aguja correspondientemente, obviamente en el tacho rígido. Pero ¿qué sucede? Que a veces los trabajadores quieren, en este caso, reencauchar o reencapuchar lo que es la aguja, es decir, colocarle el capuchón, cuando obviamente eso no debería de hacerse. ¿Y por qué no debería reencaucharse las agujas o colocárseles el capuchón posterior a lo que es una aplicación de algún tipo de vacunas o una aplicación de algún tipo de medicamentos? Porque te puedes funcionar, ¿verdad? Supongamos, no se tienen los las medidas correspondientes y la persona coloca, en este caso,
de una forma brusca la aguja en el capuchón y da la casualidad que chocó en la parte del borde y se puncionó. Como les dije, en este caso la aguja, ¿qué está haciendo? Está perforando la piel, está rompiendo las barreras protectoras de la piel. Ahora, sumado a ello, ¿qué ha pasado? Este dispositivo, esta aguja y esta jeringa ha sido utilizada en un paciente y nosotros no sabemos qué es lo que tiene esa persona. Por lo tanto, al simplemente realizarnos una punción, ¿qué podría pasar? ¿Qué creen ustedes que podría pasar en este caso? Podríamos contagiarnos, ¿verdad? Entonces, esto, como bien les dije, son factores que favorecen accidentes en el ámbito laboral, en el trabajo en sí. Y a esto nos hacemos referencia cuando hablemos de actos inseguros. Como bien les dije, el ejemplo de colocar el capuchón a la aguja posterior a que en este ámbito lo habíamos utilizado en un paciente determinado. Por eso se deben tener en cuenta estos criterios. Ahora, ¿qué más vamos a abarcar cuando hablamos de actos inseguros? Perfecto, Sandy. Ujú. Sí, también es así, Luciano. Lucía. Buenas noches. Bien, correspondientemente a ello, bueno, en actos inseguros también vamos viendo el hecho de desechar jeringas en los tachos, desechar agujas en los tachos o en las bolsas, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver, de hecho, más adelante. Pero, ¿qué sucede? Bueno, esto lo vamos a ver como les comenté en el manejo y eliminación de los residuos. Pero correspondientemente a ello, tendremos esta misma imagen, ¿verdad? Ok. Tendremos la jeringa, tendremos la aguja, bueno, que tiene partes también a su vez, pero en este caso solamente estamos hablando del total. Tendremos la jeringa, tendremos la aguja y tendremos el capuchón. Correspondientemente a ello, ¿qué sucede en este caso? Bien sabemos que, supongamos, si un elemento tiene contacto con algún tipo de fluido de un paciente determinado, va desechado a la bolsa roja correspondiente. Pero, ¿qué pasa? Que obviamente se van a tener en cuenta diversos tipos de criterios correspondientemente a ello. La jeringa va a ser desechada en la bolsa roja. Pero ¿qué pasa? La aguja no va a ser desechada en una bolsa. ¿Por qué? Porque puede traspasar, en este caso, lo que es la bolsa en sí. ¿Y qué puede pasar? Si traspasa la bolsa, algún trabajador podría también a su vez funcionarse. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Que la aguja también, si bien es cierto, se desecha, se va a desechar en un recipiente, en un tacho rígido, nuevamente reitero, ¿no? En un recipiente que obviamente es de consistencia impermeable, cerrada,
de que tenga un grosor determinado. ¿Para qué? Para que en este caso la aguja no perfore el recipiente mismo y por ende el trabajador no se pueda o no se vaya a funcionar. Por eso hablábamos nuevamente, ¿no?, de actos inseguros. Realizar procedimientos en forma inadecuada. Nuevamente reitero, reencapuchar, el desechar, por ejemplo, las agujas en una bolsa roja. Bueno, obviamente ustedes saben que se desecha en un tacho de un grosor determinado, ¿no? En un tacho que es grueso, en un tacho que es rígido. Ahora, correspondientemente a ello, sí, en el caso de que, por ejemplo, en el establecimiento no hubieran estas cajitas de cartón, ¿qué es lo que se hace? Se puede desechar en lo que es una galonera, pero en este caso, como les digo, más que nada lo que importa es que el material sea rígido. ¿Para qué? Para que no logre perforar y por ende no logre salir la aguja y por ende también a su vez no vaya a ocasionarle una punción al trabajador. Como le digo, bien sea, se rotula en este ámbito, ¿no? Algunos le dicen, algunos tienen una galonera, pero en este ámbito hablamos de un tacho rígido. Bien, con respecto a la bioseguridad, vamos a decir, la bioseguridad es un conjunto de normas y es un conjunto, en este caso, de procedimientos que van a ser, que van a tener diversos objetivos en sí. Dentro de estos objetivos se van a encontrar el disminuir, el minimizar o el eliminar diversos riesgos que sean de tipo biológico y que obviamente pueden, en este caso, afectar la salud del individuo. Pero no solamente llegan a afectar la salud del individuo, sino también a su vez pueden afectar el medio ambiente. Ahora, correspondientemente a ello, vamos viendo que en este caso, cuando hablamos nuevamente de factores de riesgo biológicos, más que nada nos vamos a referir a los agentes biológicos, de los cuales son microorganismos o sustancias de origen biológica que se encuentran vivas, que tienen un ciclo. Eso lo vamos a ir viendo posteriormente y que obviamente pueden causar diversas enfermedades. Correspondientemente, otro concepto de bioseguridad tendremos que es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser producidos por diversos agentes. Agentes infecciosos, como son los agentes biológicos, que pueden causar nuevamente alguna patología en específico, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el caso de las bacterias, el caso de los virus, el caso de los gusanos, o en este caso platelmitos, entre otros, nematodos, entre otros. Correspondientemente a ello, tendremos también a su vez
agentes físicos, agentes químicos y agentes mecánicos. Lo cual lo vamos a ir viendo como vienes con... Ok. Díganme, ¿hasta acá está claro? ¿Alguna consulta? Si gustan, pueden dejarme mensajes en el chat y yo los estaré leyendo. Ok, está claro entonces. Listo. Bueno, continuamos entonces. Correspondientemente, tendremos a los agentes biológicos. Bueno, los agentes biológicos son microorganismos o son sustancias de origen biológico. ¿Qué nos quiere decir? Que básicamente son seres vivos, ¿no? Que pueden ser de origen animal, que pueden ser de origen vegetal y que básicamente pueden producir posibles o pueden producir enfermedades al ser humano. Por eso nos dice, están presentes también a su vez en un puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud. ¿Qué nos quiere decir? Que en este caso, los agentes biológicos son microorganismos vivos que pueden causar diversas patologías en el individuo mismo, que pueden, en este caso, alergias en las personas, pero que vamos a tener en cuenta que el trabajador de la salud es el que se encuentra más expuesto a estos agentes, ¿no? O a estos microorganismos. Ahora, dentro de estos agentes biológicos, vamos a encontrar lo que son los hongos, virus y, como bien les dije, son seres vivos. Por lo tanto, tienen un ciclo vital. 2 minutos. A las 9 estoy volviendo. Tienen 2 minutos por si acaso quieran ir a traer agua o ir a traer, no sé, algún quizás cuaderno para que vayan a colocando sus apuntes.
Bien. Correspondientemente a ello, como bien les comentaba, en los agentes biológicos son aquellos microorganismos que son de origen biológico, por lo tanto, son seres vivos. Por eso les comentaba de que tienen como que un ciclo vital o un ciclo de vida. A diferencia de los agentes físicos, a diferencia de los agentes químicos. Ahora, correspondientemente a ello, por ejemplo, en este caso tendremos a lo que son las bacterias en sí, bacterias del cólera, que obviamente produce el cólera en sí, ¿no? Que es la patología. El virus del SIDA, que va a producir el VIH y posteriormente, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que posteriormente avanza a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este ámbito estamos hablando que esa patología es ocasionada por un virus en sí. Tendremos también a su vez, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, ¿no? También, por ejemplo, es producida por un tipo de agente biológico. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de el Mycobacterium tuberculinae o Mycobacterium tuberculosis. Y obviamente, como bien se había comentado, produce el caso de lo que es en este caso la tuberculosis. Ahora, correspondientemente a ello, en el caso del virus, como bien les dije, virus de inmunodeficiencia humana, que es el virus del VIH, que posteriormente, bueno, avanza en una etapa y se convierte en SIDA, ¿no? Correspondientemente a ello, también tendremos, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Estos también, la hepatitis B y la hepatitis C, también van a ser producidas por agentes de tipo biológico. Correspondientemente a ello, por ejemplo, el caso de la influenza. La influenza también va a ser ocasionada por un virus en sí. Ahora, tendremos en este ámbito, por ejemplo, los parásitos, que pueden producir el mitiasis en el individuo, es decir, que pueden haber una infestación de parásitos en sí. También tendremos el hecho de los hongos. Por ejemplo, en el caso de la candidiasis, que es ocasionada por un hongo, que es el hongo Candida albicans. Tendremos también a su vez en este ámbito el moho Penicillium notatum, que más que nada se utiliza para, por ejemplo, hacer antibióticos, ¿no? Que es en el caso de la penicilina. Pero también vamos viendo que es un agente biológico. ¿Por qué? Porque es un hongo. Bueno, en este caso hemos hablado de los agentes biológicos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son los agentes químicos. Agentes químicos. Pero antes de ello, como bien les había comentado, bien, como les había comentado con anterioridad, los agentes biológicos se encuentran en los diversos fluidos corporales. Ahora, ¿qué son los fluidos corporales? Son secreciones. Son secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que se van a producir en el organismo del individuo.
y que por ende puede tener, obviamente, microorganismos patógenos, como bien les había comentado. Con respecto a fluidos corporales, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos a la sangre. ¿Qué más encontramos dentro del fluido corporal? Lo que es la orina. Dentro de, por ejemplo, lo que es el fluido corporal, vamos a encontrar a la flema de la persona, a lo que es en lo que es la saliva en sí. El ejemplo, ¿no? Tenemos también a su vez lo que es el moco, lo que son los líquidos el líquido preseminal o las secreciones en sí. Vamos a tener lo que son las lágrimas, las heces, entre otros. Y posteriormente bueno, damos la definición de agentes químicos. Correspondientemente a los agentes químicos. Bueno, los agentes químicos son sustancias orgánicas o también a su vez inorgánicas que pueden ser de origen natural o pueden ser de origen sintético. ¿Qué quiere decir en este caso? Que se pueden realizar, que se pueden adquirir de la misma naturaleza o pueden ser originados por el hombre, ¿no? Por diversos procesos que va realizando. Correspondientemente a esto, estos tipos de agentes pueden encontrarse por ejemplo, en lo que es un estado sólido, en un estado líquido, en un estado gaseoso. Y obviamente cuando entra en contacto con el individuo o cuando entra en contacto con la persona misma, puede tener efectos dañinos para la salud del individuo, ya que pueden ser irritantes, pueden ser corrosivos, pueden ser tóxicos e inclusive pueden ser asfixiantes. Ahora, correspondientemente a ello, dentro de los diversos agentes químicos, disculpen, encontramos a lo que son los vapores, encontramos, por ejemplo, a lo que es el humo, entre otros. Y como les dije, estos, estos productos van a producir algún daño en el individuo. Por ejemplo, con respecto a los productos irritantes, lo que van a ocasionar en el individuo es una irritabilidad, como bien se dice, ¿no? O una inflamación. En este caso puede ser una inflamación a nivel de las mucosas. Cuando hablamos en sí de sustancias corrosivas, pueden llegar en este ámbito a producir lesiones a nivel de la dermis o a nivel de la piel en sí. Y por ende van a destruir diversos tejidos. Con respecto a lo que son los agentes químicos, como bien les dije, también pueden tener efecto asfixiante. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en este ámbito van a impedir la entrada de oxígeno. Eso se puede producir debido a una edematización de la vía aérea. Por ejemplo, en el caso del humo, ¿no? ¿Qué es lo que puede producir?
una edematización misma de la vía aérea y por ende puede ocasionar que la persona no pueda, no pueda en este caso respirar adecuadamente, no pueda ingresar en ella oxígeno y puede ocasionar la muerte. Correspondientemente, también puede tener efectos tóxicos. En los efectos tóxicos, más que nada, vamos a ver que al individuo puede ocasionarle lo que es la muerte en sí. Por ejemplo, bueno, tenemos el caso del hipoclorito de sodio, que se encuentra en lo que es la lejía en sí. ¿Qué es lo que puede producir? Puede producir irritabilidad, puede ser irritante. ¿Por qué? Porque va a producir inflamación, pero también a su vez va a, valga la redundancia, irritar las mucosas en sí. Más que nada las mucosas nasales. En este caso también a su vez se va a producir, por ejemplo, una irritación a nivel. Es una sustancia irritante. La lejía es una sustancia irritante más que nada, pero sí, también podría darse el caso. Bien, correspondientemente a ello, bueno, el caso, como bien les había comentado, ¿no? Del hipoclorito de sodio, que lo contiene la lejía, que es una sustancia irritante que te produce también a su vez inflamación e irritabilidad, vale la redundancia, a nivel, por ejemplo, de las mucosas nasales, a nivel de los ojos, de las conjuntivas de los ojos, entre otros. Por ejemplo, en el caso también tenemos de el monóxido, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que puede ser tóxico en sí y por ende también a su vez puede ocasionarte lo que es la muerte. Más que nada se encuentra en el humo, en el humo. Ok. Y vamos con los agentes físicos. En los agentes físicos, como vamos viendo, son las diferentes formas de energía. Son las diferentes formas de energía que se generan en un ambiente de trabajo y que en este caso pueden generar, obviamente, algún tipo de riesgo en la salud del individuo, en la salud del trabajador en sí. El daño netamente va a depender de lo que es la intensidad, de lo que es el tiempo también a su vez de exposición, es decir, valga la redundancia, cuánto tiempo la persona lleva, por ejemplo, realizando un oficio determinado. También el daño de esto puede darse debido a la falta de usos de equipo de protección, protección personal. Correspondientemente a lo que es, por ejemplo, los agentes físicos. En los agentes físicos encontramos más que nada, como les dije, son diferentes formas de energía. Y dentro de estas encontramos la energía mecánica, la energía térmica, la energía electromagnética y la eléctrica. Con respecto a la mecánica más que nada nos vamos a centrar en el hecho de que son producidas por golpes, por, por ejemplo, lo que es el caso de la vibración.
Y esto puede traer, obviamente, consecuencias en el trabajador en sí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos viendo más que nada de la vibración. Correspondientemente a ello, puede el mismo sonido, que en este caso este dispositivo, creo que es un rotomartillo, no recuerdo bien el nombre, pero ¿qué sucede con respecto a ello? Este dispositivo lo que va a hacer, como le digo, va a ocasionar vibraciones. Y por lo tanto, estas vibraciones también, uno, pueden ocasionar lo que son posibles contusiones. Dos, también a su vez, pero más que contusiones, lo que puede ocasionar es daños a nivel de los oídos, si es que no se tienen, por ejemplo, los equipos correspondientes, ¿no? Es por ello que se debe tener en cuenta las medidas de protección. Ahora, también en este ámbito hablamos de el hecho de, ajá, sí, en este ámbito vamos a hablar de también a su vez agentes físicos. Correspondientemente a los agentes físicos, vamos viendo que también dentro de ellos se encuentran las energías térmicas. Con respecto a las energías térmicas, más que nada se van a relacionar, como bien su nombre lo dice, térmico, a lo que son las temperaturas, pero a las temperaturas extremas. Por ejemplo, vamos a tener en este caso de lo que es el calor, de lo que es el frío. En este caso estamos viendo un agente físico por una energía térmica. ¿Y qué es lo que puede producir? Obviamente puede producir quemaduras en el individuo, bien sea por los líquidos calientes, bien sea inclusive por el vapor que se emana, puede ocasionar, por ejemplo, lo que es también a su vez una deshidratación. ¿Debido a qué? Debido a una temperatura excesiva y más que nada hablando el calor en sí. También, por ejemplo, con respecto a lo que es el frío, nuevamente, lo que puede producir, obviamente, es quemaduras y puede llevarlo, por ejemplo, al individuo a tener hipotermia. Y esto puede también a su vez llevarlo a la muerte en sí. Correspondientemente a ello, vamos a tener también a su vez lo que son energías electromagnéticas. Con respecto a las energías electromagnéticas, vamos a ver que estas son producidas por radiaciones ionizantes, como por ejemplo las diversas radiaciones, radiación ultravioleta, los rayos X en los hospitales, entre otros. Esto también puede producir daños en el individuo, ¿no? Daños, por ejemplo, a nivel cutáneo, puede producir lesiones a nivel cutáneo, puede producir un daño ocular, puede producir, por ejemplo, riesgo de que una persona presente alguna patología, por ejemplo, de tipo oncológica. Y más que nada si se encuentra en un uso o en una exposición prolongada. Ahora, también tendremos a su vez lo que es la energía eléctrica. Bueno, correspondientemente a la energía eléctrica, más que nada la vamos a relacionar con el hecho de la corriente eléctrica.
Y esto más que nada, bueno, este factor de riesgo lo tienen más que nada los electricistas, ¿no? Debido a que están en constante manipulación de diversos cables. Correspondientemente a ello, ¿qué puede traer como consecuencia? Como consecuencia se pueden traer las quemaduras, al fin y al cabo. Quemaduras obviamente, por la misma corriente. Correspondientemente a ello, ¿qué puede traer? Se puede traer, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio en el individuo. Si es que, obviamente, está en contacto con la electricidad determinada, ¿no? Por ello que se deben mantener o se deben usar los medidas de protección necesarias o los elementos de protección de seguridad. Bueno, con los elementos de protección. Ok. Correspondientemente a ello, tenemos que las normas de bioseguridad, bueno, son medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores de áreas asistenciales al manipular diversos fluidos. Fluidos como sangre, secreciones, entre otros, ¿no? Provenientes de todo paciente independientemente a su diagnóstico. Nuevamente, independientemente de su diagnóstico. En este ámbito, también a su vez, debemos tener en cuenta que los fluidos tienen agentes biológicos que pueden causarnos alguna patología en sí o alguna enfermedad en sí. Por ello se deben tener las medidas de precaución correspondientes. Nuevamente, ¿no? Lo que les había comentado con respecto al hecho de una canalización. Lo que ustedes ven en la imagen es un procedimiento invasivo. Ahora, cómo se denomina? Es una canalización en sí. ¿Qué es lo que se hace? Se va a insertar un catéter venoso periférico. En este caso es número 20, que es rosado. Correspondientemente a ello, este catéter venoso periférico número 20 se inserta en lo que es una vena o en la vena obviamente en la vena de la parte dorsal en una vena del dorso de la mano del individuo. Ahora, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta con respecto a esto? Que siempre se deben tener las medidas de precaución o las normas de bioseguridad en cuenta. Y por ende, el individuo, mejor dicho, el personal de salud, debe usar los elementos de protección personal. En este caso, estamos hablando del uso de guantes en sí. En la contención primaria, ahora, dentro de las normas de bioseguridad, vamos a encontrar tanto la contención primaria como la contención secundaria. En la contención primaria es la protección del personal y del medio ambiente contra la exposición a diversos agentes biológicos, agentes patógenos. Ahora, con respecto a la contención primaria, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Los dos principales. Uno, uso apropiado del EPP, es decir, el uso apropiado del equipo de protección personal o también puede ser denominado en otras literaturas elementos de protección personal. Uso apropiado. ¿De qué consta el EPP? De lo que es
el mandilón, de lo que son los guantes, de lo que es la mascarilla, de lo que es el protector facial, los goggles de seguridad, lo que es el gorrito en sí, el cubrebotas, entre otros. Correspondientemente a ello, cuando tenemos en cuenta o cuando hablamos del uso apropiado del EPP, debemos tener en cuenta, en este caso, que los elementos de protección personal, como bien su nombre lo dice, elementos de protección personal o equipo de protección personal, es personal. Quiere decir que el mandilón, por ejemplo, obviamente estamos hablando de los de tipo descartable, ¿no? Los mandilones descartables son para una persona determinada. No puede usarlo otra persona. ¿Por qué? Porque recordemos también a su vez que nosotros mismos tenemos nuestros propios microorganismos. Y si al fin y al cabo compartiésemos, uno de dos, obviamente estos microorganismos se irían a la otra persona y es algo que no se debe hacer. Ujú. Ahora, correspondientemente a ello, bien les había comentado, ¿no? Es personal. Es decir, tu EPP no puedes prestárselo a otra personal de salud. Son descartables. Y también a su vez, cada quien tiene sus propios microorganismos. Las tallas deben ser apropiadas para el tamaño del usuario. Pongámoslo así. Un mandilón. Hay talla S, hay talla M y hay talla L. Los elementos de protección personal deben ir acorde a nuestra talla específica. ¿Por qué? Porque en este ámbito, bueno, vamos a tener en cuenta que no se va a poder, por ejemplo, realizar un trabajo de forma óptima. Igualmente, ¿no? Con el hecho de los guantes. Los guantes no nos podemos poner, por ejemplo, guantes, estoy hablando de tipo quirúrgico. No nos podemos poner los guantes quirúrgicos que sean una talla mayor a la nuestra. ¿Por qué? Porque van a impedir o de alguna forma van a dificultar en este ámbito lo que es la realización de un trabajo o de un procedimiento determinado. Y tampoco no podemos utilizar guantes más pequeños porque hay un riesgo al fin y al cabo de rotura de estos. Es por ello que deben ir acorde a la talla en específico, ¿no? Ujú. Sí, en este caso, como bien reitero, ¿no? Los elementos de protección personal son para cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus microorganismos correspondientes. Ahora, correspondientemente a ello, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta a su vez? Que en este ámbito, los elementos de protección personal son dispositivos, materiales e indumentarias personales, como bien nuevamente reiteramos, ¿no? Destinada a cada trabajador. Y esto va a servir para qué? Para proteger al mismo trabajador de diversos agentes patógenos, agentes que pueden producirles algún tipo de enfermedad. Otra, o dentro de la contención primaria, a su vez, vamos a encontrar
en este caso, lo que son las vacunas. Bien sabemos que las vacunas son preparaciones que buscan dar inmunidad al individuo frente a una patología determinada, ¿no? Por ejemplo, la vacuna del ADT que se le aplica al adulto. Vamos a ver a su vez que busca dar inmunidad, mejor dicho, frente a patologías determinadas, como son en este caso frente a la difteria y frente al tétanos. La ADT te puede proteger, por ejemplo, contra la influenza, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las vacunas son específicas. ¿Qué quiere decir? Una vacuna determinada, una vacuna da protección frente a una enfermedad específica. Nuevamente reitero, por ejemplo, la vacuna antineumocócica, que es más que nada aplicada a los adultos mayores y al personal de salud. ¿Para qué? Para prevenir lo que son las diversas, o bueno, para evitar lo que son las complicaciones de las neumonías. La vacuna de la antineumocócica te va a proteger frente a lo que es el tétano. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las vacunas son específicas frente a diversas enfermedades, pero enfermedades también a su vez específicas netamente. Las vacunas te van a dar una protección frente a una determinada enfermedad en sí. Ok. Vamos viendo el caso de la contención secundaria. Bueno, con respecto a la contención secundaria, más que nada vamos a ver que está dirigido a lo que son la edificación y las prácticas operacionales. Correspondientemente a ello, dentro de la contención secundaria, encontramos, por ejemplo, el caso de la separación. Sí, claro, no hay problema. A ver. Bueno, reitero lo que les comenté con respecto a las vacunas, ¿no? Las vacunas, como bien les había comentado, a ver, algo cortito, pertenecen a la contención primaria. Lo que nos corresponde, lo que corresponde con respecto a las vacunas es que buscan dar inmunidad y por ende buscan prevenir, más que nada, diversas complicaciones en el individuo, pero frente a una enfermedad determinada. Ahora, como bien les había comentado, una vacuna está dada para una patología en específico. Nuevamente reitero, la vacuna de la DT, por ejemplo, en este caso, está dada para la difteria y el tétanos, pero no nos van a proteger contra la influenza, no nos van a proteger en este caso contra, pongámoslo así, el COVID-19, sino que nos van a proteger nuevamente contra la difteria y el tétanos. La vacuna antiamarílica nos va a dar protección frente a lo que es la fiebre amarilla, pero no nos va a proteger contra la difteria, no nos va a proteger contra el tétanos, no nos va a proteger contra otra patología. Por eso les digo que las vacunas son específicas. Okay. Ahora, nuevamente reitero, con respecto a la contención secundaria. En la contención secundaria, más que nada, vamos a tener en cuenta
que en este caso es la combinación entre diversas características de edificación y prácticas operacionales. Por ejemplo, bueno, cuando estamos en un hospital, ¿qué es lo que vemos? Vemos un letrero en el cual hay una manita, pongámoslo así, y en esta está tachada, como que para que tengan algo en cuenta. ¿Y qué es lo que dice? Alto, o mejor dicho, alto a personal que no esté autorizado. O puede decir acceso restringido a personal no autorizado. Ahora, correspondientemente a ello, esta puerta en la cual está el letrero está separando dos zonas. Por ejemplo, la zona que separa, una es el pasillo y la otra zona es el laboratorio. En este ámbito, ¿qué nos está dando a entender ese letrero nuevamente? Que hay un distanciamiento, ¿no? Entre zona y entre otra zona determinada. ¿Por qué? Porque hay una que está altamente contaminada, que es básicamente pasando esa puerta y que obviamente tiene muchos microorganismos en sí que pueden causarle enfermedad a una persona que no tiene la indumentaria correspondiente y que tampoco a su vez tiene los conocimientos específicos para poder actuar de forma oportuna y adecuada. Correspondientemente a ello, vemos también a su vez la disponibilidad de diversos medios, de diversos dispositivos. Por ejemplo, en el caso de las autoclaves, por ejemplo, en la disponibilidad de por ejemplo, en la disponibilidad de autoclaves, por ejemplo, en lo que es la disponibilidad de tuneles, que más que nada van a ser dispositivos que van a permitir la esterilización de diversos materiales correspondientes, con el fin de que de eliminar diversos microorganismos patógenos, incluidos obviamente lo que son las esporas bacterianas, y por ende evitar la transmisión de microorganismos o evitar lo que son las denominadas infecciones cruzadas. A eso nos referimos con contención secundaria. Y dentro de ellas también encontramos el filtrado de aire de salida al exterior, lo cual lo vamos a ir viendo con más detenimiento posteriormente. Ok, dentro de las precauciones universales se van a tener en cuenta en este ámbito, primeramente, que la bioseguridad o las normas de bioseguridad son un conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición a diversos factores, factores de tipo biológico que pueden ser altamente contaminantes y por ende pueden producir alguna patología en específico. Es por ello que el personal de salud debe tener como precaución universal lo que es el uso adecuado de los elementos de protección personal o los equipos de protección personal. Esto debido a que también recordemos que no solamente es por el ámbito sanitario, o sea, por el ambiente en sí, sino de que el personal de salud está obviamente realizando diversos procedimientos a diversos individuos. Y estos procedimientos
van a, y en estos procedimientos se va a tener una exposición a diversos tipos de fluidos, los cuales son fluidos corporales y ya los había comentado con anterioridad. Nuevamente, ¿no? Sangre, orina, mm, sudor, saliva, entre otros. Otra precaución universal, inmunización de los trabajadores de salud. Las personas que, o mejor dicho, los trabajadores de la salud o deben tener las vacunas correspondientes. ¿Y cuáles son las vacunas correspondientes? La vacuna de la hepatitis B, por ejemplo, la vacuna de la difteria y el tétanos también a su vez. Lo que antes nos pedían en épocas de pandemia, lo que es la vacuna del COVID, ¿verdad? ¿Qué vacunas más debemos tener en cuenta? Por ejemplo, debemos tener en sí lo que es la vacuna de la neumococo o vacuna antineumocócica. Entre otra precaución universal es que se debe aislar a diversos pacientes que se encuentren infectados. Más que nada, por ejemplo, pacientes que tengan patologías altamente contagiosas. Otra precaución universal que vamos a tener en cuenta, en este caso, es que todo paciente es altamente contagioso. Algo más que debemos tener en cuenta es que el lavado de manos, el calzado de guantes no sustituye el lavado de manos. Y por ende, el lavado de manos debe realizarse tanto antes como después de cada procedimiento en sí. ¿Para qué? Para evitar las las infecciones cruzadas. Correspondientemente a ello, lo que se debería hacer es utilizar un par de guantes por paciente. Recordemos, cada persona tiene una patología específica y por ende, supongamos, nuevamente les hago un ejemplo. Supongamos que una persona tiene neumonía, un joven tiene neumonía, un adulto mayor tiene anemia y en este caso, primero se atiende a la persona con neumonía y luego, supongamos, la persona no se ha quitado los guantes, no se ha lavado las manos y obviamente no ha descartado los guantes correspondientes y atiende con esos mismos guantes al adulto mayor, lo más probable es que pueda él también a su vez enfermarse de esa patología en específico. ¿Por qué? Porque los guantes están llevando los microorganismos. Y también a su vez lo que se debe tener en cuenta es que se deben manejar adecuadamente los residuos hospitalarios. ¿Qué es lo que estamos hablando en sí correspondientemente? Por ejemplo, en este ámbito, en lo que es el caso de las agujas, bien les había comentado, que no se descartan en cualquier tacho, sino se descartan en un tacho rígido. Por ejemplo, lo que es una gasa con fluido sanguíneo, no lo vas a descartar en una bolsa negra, sino tiene que ir en la bolsa correspondiente. Y estas son más que nada diversas medidas que debes tener en cuenta con respecto a lo que son las diversas precauciones, ¿no?
Uno, emplear mascarillas y protectores oculares durante diversos procedimientos que puedan ocasionar salpicaduras sencillas. Correspondientemente a ello, se debe tratar de evitar deambular con los elementos de protección personal fuera del ambiente de trabajo. ¿Qué nos quiere decir en este caso? Los elementos de protección personal y también, a su vez, obviamente, el uniforme correspondiente no debe ser usado para transportarse en en un bus o no debes estar fuera con el equipo de protección personal fuera del hospital. ¿Por qué? Porque en este caso los microorganismos también a su vez se van a ir diseminando. Y en caso contrario, ¿no? Por ejemplo, sales de tu casa con el uniforme, ¿qué va a pasar? En el uniforme vas a llevar microorganismos y esos microorganismos también van a ser introducidos, por decirlo así, en el ambiente laboral, ¿no? Ok, con respecto a otra precaución que se va a deber tener en cuenta es que se debe mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones, más que nada en óptimas condiciones. Los elementos de protección personal no son, no se deberían usar, obviamente, si en este ámbito están, por ejemplo, rotos o están deteriorados. Eso me olvidé también a su vez comentar. Dentro de las precauciones también que se deben tener en cuenta son las utilización de técnicas correctas. En este caso, se debe evitar los actos inseguros, ¿verdad? Como en el caso como en el caso de reencapuchar una aguja. Maneje con estricta precaución los elementos punzocortantes. Nuevamente, tenemos una jeringa, tenemos que estar conectada a su aguja correspondiente. Esto tiene que ser desechado en el tacho rígido, ¿no? No debe ser desechado en una bolsa. ¿Por qué? Porque puede penetrarlo. Y bueno, que es también a su vez lo que en el ambiente asistencial se hace. Lo que se hace más que nada es la desinfección, limpieza, desinfección y esterilización de los equipos. ¿Para qué? Para evitar diversas infecciones cruzadas, diversas enfermedades cruzadas. Y bueno, eso sería más que nada lo que respecta a la clase de hoy y al módulo de higiene, bioseguridad y control de infecciones. Correspondientemente a ello, chicos, díganme, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Los leo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o alguna consulta con respecto al tema de hoy o a la clase de hoy? Ok, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, sería todo por el día de hoy. Correspondientemente a ello, bueno, para los que tienen alguna consulta son respecto a las clases están siendo grabadas, pero también a su vez van a ser subidas a su aula correspondiente. Y eso sería todo con respecto al día de hoy. Bien, chicos, si está todo claro, entonces eso sería todo por mi parte.
Buenas noches y hasta el día viernes. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Vamos a finalizar esto. Buenas noches, chicos.